Bueno, vamos a ir detallando cuáles son esas novedades. Muchas de las restricciones que ya había se mantienen. Por ejemplo, el cierre perimetral, ahí lo tienen también. El toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Además, también se mantienen esas reuniones de un máximo de 6 personas en los domicilios y en hostelería. Aquí están las principales novedades. Se adelanta el cierre a las 9 de la noche. Se prohíbe fumar en terrazas, en barriles y también cuando se esté en movimiento. Y en los aforos también hay cambio, reducción de los aforos en comercios mayoristas que se quedan al 30%. Son medidas que ha anunciado el Gobierno en una rueda de prensa que han podido seguir aquí en Navarra Televisión y en la que ha estado nuestra compañera Nerea Larrio. ¿En qué se basa el Gobierno para tomar esas medidas? Sí, buenas tardes. Las medidas son el fruto de una monitorización constante que dice el Ejecutivo llevar a cabo. Los datos, según señalan, son malos y hay que atajar la curva cuanto antes. Son los primeros balances que se tienen tras las Navidades y, como decíamos, los datos que dejan no son satisfactorios. Las medidas entrarán en vigor el viernes, este jueves a medianoche, con una duración de 2 semanas revisable. A partir de este viernes, Navarra tendrá que adaptarse a nuevas normas que tienen como objetivo frenar unas malas cifras. Estemos por debajo de la media nacional en el sentido de índice de incidencia tanto a 14 como a 7 días, pero insisto, son unas cifras inaceptables. La situación que empieza a acuciar nuestra comunidad tras las Navidades preocupa. Empiezan a ser evidentes los efectos de vivir como la sociedad ha decidido vivir las fiestas navideñas, en las que sabíamos que la mayor movilidad, la mayor interacción social la íbamos a notar. Aunque el aumento de contagios todavía no compromete, dice el Gobierno, la presión hospitalaria. Es innegable que el sistema asistencial cuenta con un cierto margen para tomar decisiones más drásticas en función de la evolución de la pandemia, sin comprometer la ocupación de las plantas hospitalarias y de UCIs todavía, y con ello comprometer la actividad ordinaria. La tendencia al alza es un hecho y eso que todavía no se pueden conocer los efectos de la última semana de celebraciones. Una serie de medidas, es verdad que preliminares de alguna manera y muy selectivas en donde pensamos que pueden tener un impacto en positivo de reducir los contagios en estos próximos días. Por ello, las nuevas restricciones estarán en revisión continuamente. Y vamos a tratar de anticiparnos para no llegar a cómo están en otras comunidades autónomas y en otros países en estos momentos. En principio en vigor hasta el día 28, pero abierto a modificaciones. Es la nueva hoja de ruta con la que junto a la vacunación se espera atajar un nuevo pico de incidencia. Por cierto, nuestra comunidad recibe hoy las primeras 500